¿Cómo están? Qué bueno, como decía recién mi tocayo Gonzalo, yo soy Gonzalo Sánchez. Recién Gonzalo así decía que era muy lindo ver a tanta gente reunida para hablar de educación. Me pasa algo extraño siempre con este tema, que es tan amplio y nos atraviesa a todos, que es que vivo pensando en cómo materializar todo, cómo llegar con todas estas buenas intenciones que tenemos a las aulas y a las generaciones que vienen. Eh, Vivimos en escenarios atravesados por brechas educativas inmensas. Todos los días desde los medios de comunicación discutimos esto una y otra vez y a veces con una sensación de falta de norte, de falta de rumbo, eh, tratando de ver por dónde va la cosa, con una especie de juego de ensayo y error. Eh, y esto lo digo como periodista, como comunicador que soy, me da mucha curiosidad y también celebro ver a gente que sabe reunida, tratando de, hablando coloquialmente, encontrarle la vuelta a las cosas, ¿no? Encontrar un punto de convergencia para, bueno, nada, para que la educación sea una herramienta como vamos a llamar esta charla la educación como una herramienta de transformación social. Gracias Viviana Soco, gracias Tigma por invitarme a participar. Soy Gonzalo Sánchez, periodista del diario Clarín y también de Radio Mitre. Bueno, y acá estoy con Juan Manuel González Barajas, con Ana Medina y con Verónica Cipriota. Cada uno es referente en sus países de Teach for All, de Enseña Por, que es una organización que básicamente lo que busca es crear, entiendo, ustedes ahora me pueden corregir y profundizar más todavía, sentido crítico, acercar el conocimiento a todos y, bueno, de alguna manera enfrentar los principales desafíos de la educación, que más o menos, seguramente cada uno de ustedes debe tener una idea de cuáles son los principales desafíos. Pero, bueno, vos, Juan, venís desde de México, Colombia y Argentina, Verónica, ¿no es cierto? ¿Y hay algún punto de... A ver, vea, ¿qué es lo común en los tres territorios? ¿Cuál es la problemática común que cuando se sientan ustedes tres y se encuentran para conversar, ven que se repite? Bueno, empiezo yo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel González. Vengo de la Ciudad de México y estoy encantado de poder estar aquí con ustedes. Y creo que lo que tenemos en común, los enseñas, es que todos y todas creemos que todos los niños y niñas nacen con un enorme potencial, pero lamentablemente no todas y todos tenemos los recursos para poder desarrollarlo y creemos que a través del liderazgo colectivo podemos cambiar esto. Cuando nosotros nos referimos al liderazgo colectivo, nos referimos a asegurar que todos los que estamos en una comunidad nos involucremos en la educación de nuestras niñas y niños. Me refiero a los padres de familia, a los otros docentes, a directivos, a cualquier persona que tenga una injerencia en la comunidad educativa pueda aportar a eso. Y ¿cómo lo hacemos? Y aquí es ahí donde a veces se vuelve diferente. Lo interesante de los enseñas es que somos el mismo programa, pero cada país lo contextualiza. Pero lo que tenemos en común es que nosotros buscamos a profesionistas egresados de cualquier carrera, cualquier profesión, pero que tengan este fuerte sentido de liderazgo y de compromiso social para que se sumen a un programa de 2 años de tiempo completo, y durante esos 2 años se les asigna a una comunidad donde haya mucha necesidad y van a ser parte del grupo docente de una escuela pública que va a buscar lograr esta transformación en las comunidades. Pero ahí ya me callo yo para permitir que Vero y Ana puedan agregar lo que quieran agregar de este tema. Buenas tardes, yo soy Ana Medina de Enseña por Colombia. Creo que agregaría lo que tú ya mencionaste, que nosotros vemos el impacto del trabajo que hacen los Teach for México, Colombia, Argentina y 60 más, porque somos 60 países a nivel global, en 2 niveles. El primero tiene que ver con que, como dice Juan Manuel, traemos líderes que escogen la educación como camino número 1. En nuestros países pasa mucho que el que no le salió trabajo en el banco, en la consultora, en otros lugares se vuelve profesor, y los enseñas buscan ese cambio en la trayectoria y en la manera de llegar a la profesión educativa, que los que llegan a enseñar porque es su primera lección
y porque tuvieron muchas oportunidades, pero decidieron construir país desde la educación. Y en ese sentido estamos llevando grandes profesionales a los salones de clase, que además vienen de distintas trayectorias, son administradores, politólogos, historiadores, y que posteriormente, después de enseñar durante 2 años, van a seguir conectados entre sí y en el sistema educativo, y eso crea unos encuentros improbables y unas conexiones bien interesantes en los distintos niveles del sistema. Es decir, Ana, que lo que intentan es primero detectar vocaciones reales, educadores, Talento, sí, talento. talento excepcional y talento diverso. No queremos que todos nuestros participantes sean ministros, queremos que uno sea ministro y que los que se enamoren de ser profesores hayan compartido esa experiencia común con el que es ministro, con el que es emprendedor, y que todos tengamos un punto de partida común que nos permita como sistema construir confianza, que es algo muy difícil en América Latina, y estar interconectados. Y se me ocurre preguntarles también a Verónica, a Ana y a Juan, la interacción con los gobiernos, porque yo entiendo que el mundo de ustedes viene con un ímpetu que de algún modo termina, no sé si chocando es la palabra, pero sí encontrándose con sistemas de complejidad que muchas veces obturan las buenas intenciones. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Verónica de Enseñar por Argentina y sumando a lo que dijeron los chicos, nosotros tratamos de poner a disposición no solamente una serie de profesionales que eligen seguir profundizando su vocación docente, sino un montón de herramientas a disposición de la propia comunidad, que es la que finalmente va a liderar la transformación de sus propias comunidades, de sus propias escuelas, los docentes, los directivos, las familias y sobre todo los estudiantes, que van a ser ellos quienes van a revolucionar su propia escuela para convertirla en la escuela que ellos quieren y desean. Y acá es algo que para mí es maravilloso, que es encontrar que, por más, hace un rato Gonzalo hablaba de la grieta, ¿no? Y a nivel nacional es cierto, hay muchísimas grietas, pero a nivel local hay tanto consenso, tantísimo consenso, que uno no puede hacer la diferencia en qué color gobierna la provincia cuando se sienta en la mesa con las autoridades municipales, con los docentes, con los directivos, con las familias y los estudiantes, y realmente todos queremos lo mismo. Claro. Ahí se encuentra fácilmente el consenso. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar de manera local, poniéndonos a disposición como una herramienta para el desarrollo local, pero no podemos nosotros imponer a qué se tiene que orientar esa escuela o esa comunidad. Nosotros traemos pistas, traemos experiencia de otros países o de otras comunidades de la Argentina, traemos profesionales que tienen mucho tiempo, por suerte, a disposición para generar programas de formación docente y otras herramientas, pero realmente la transformación educativa la va a liderar la propia comunidad. Pensemos para que la gente entienda, para que entendamos todos, vamos a intentar un caso práctico. Detectan una situación conflictiva, de complejidad, por ejemplo, una comunidad educativa donde hay una deuda con los niveles de comprensión lectora, que es uno de los temas del momento. ¿Cómo abordan esa comunidad? A través de los jefes comunales, los ministros de educación, ¿cómo llegan? Yo quiero saber cómo todas estas buenas intenciones que tenemos llegan a un alumno que está sentado en su pupitre en una escuela. Bueno, en el caso de Enseñar por Argentina, hay diversas redes desde las cuales nosotros llegamos a esas comunidades, pero sobre todo nosotros ya estamos en la escuela. Nosotros tenemos docentes dentro de la escuela, formamos alianza con los directores y los acompañamos en formación a directores, generamos también puentes con los propios gobiernos provinciales para dar capacitación docente a nivel provincial. Entonces, nosotros formamos parte de esas comunidades educativas y son las propias comunidades las que van detectando la problemática que acabas de decir. No es que nos suene una alarma y sabemos que en tal escuela hay un déficit de comprensión lectora, porque estaría todo en rojo en este momento. Es el tema, ¿no?, del momento. Recién se lo decía a Viviana, que acá tienen un streaming donde los chicos están haciendo fluidez lectora y practican y leen. Es el gran tema, digo, por eso lo cité, pues muy a menudo nos encontramos hablando de estas campañas para que los chicos puedan comprender lo que leen. Y hay una estadística demencial, la verdad que es dramática, ¿no? De que muy poco, creo que es 1 de cada 3 no comprenden lo que lee. 46%, pero la vi llegar a Guillermina, así que no quiero spoilear. Ahora está Guillermina Tiramonti, que se va a sumar ahora en un ratito, sí. Bueno, y entonces, ¿en Colombia sucede algo parecido? Sí, les quiero contar un ejemplo muy concreto como un poco para darnos una idea de eso, cómo se puede ver. Nosotros estamos en muchos colegios, pero uno de esos es un colegio en una isla de Cartagena que se llama la Isla de Barú.
Cartagena es una ciudad muy conocida porque es un destino turístico atractivo y tiene unas brechas de desigualdad increíbles. Y la isla de Barú en específico es una ruralidad de costa que es muy particular y allí hay unas brechas de género intensas. Esto se traduce en que las niñas dejan de ir o dejaban en el pasado de ir al colegio una vez al mes, porque cada vez que llegaba su menstruación no podían ir porque no era culturalmente aceptable. La profesora de Enseña por Colombia que llegó a Barú identificó que esto era una brecha real para el aprendizaje de las niñas en esta comunidad y empezó un proyecto de educación sexual y reproductiva, no solo para las niñas, sino para la comunidad. Eventualmente, este proyecto se volvió un movimiento social en la isla que se llama Baruleras Poderosas. La profesora se fue porque pues, son 2 años, ella siguió en temas muy activa, en temas de salud sexual y reproductiva, pero las niñas baruleras poderosas quedaron en la isla. En este momento son un colectivo que hizo una alianza con el ICBF, que es la organización que en Colombia se encarga de temas de salud sexual y reproductiva, y en este momento estas niñas son quienes socializan y educan a las mujeres de la isla en temas de salud sexual, y esto fue súper importante en la pandemia. Y no, los índices de embarazos adolescentes y embarazos en general no fueron tan altos como en otros lugares de Colombia, donde esto fue un impacto enorme pues con la pandemia. Ahí tocaste un concepto interesante que es el de liderazgo colectivo. Sí, que justo. me parece fundamental que estas situaciones no comiencen y terminen en la experiencia en sí, sino que después haya una continuidad. Hay otro desafío que es la transmisión, ¿no? Cuando ustedes se retiran o cambian los escenarios, que haya líderes en las comunidades que puedan retomar el desafío, ¿no? Aquí, hablando de liderazgo colectivo y lo padre de ser de la red de Teach for All, es lo que sucede. En México hay un programa muy similar que se llama Las Juanas, que se inspiró de Poderosas. Entonces, lo que termina pasando, somos 61 países alrededor del mundo que tienen muchas diferencias, pero también tienen muchas similitudes. Entonces, lo que hacemos es permitir que estos líderes aprendan unos de otros y logren amplificar y compartir sus ideas para lograr el impacto que queremos ver en las comunidades. O sea, aquí a Vero y a Ana se les pasó decir que ellas fueron parte de este programa de liderazgo. Ellas en Argentina, en Vero, y Anita en Colombia. A mí no me tocó ser parte, pero algo que sí les puedo compartir y cómo se ve reflejado el atraer este liderazgo es, a mí me tocó estudiar fuera de México 2 maestrías, una de administración y una de educación. Empecé mi carrera de educación, pero fue lo que me atrajo a Teach for All, el hecho que buscaban a personas con diferentes talentos. Mi mamá no sabe leer ni escribir, mi papá nunca tuvo una educación formal, y llegar a una organización que cree en el poder de los líderes, de profesionistas, de todas las carreras para cambiar la educación, es algo increíble y se ve reflejado un día a día. A tu pregunta de cómo se ve en el niño o la niña, el mejorar estas habilidades de comprensión lectora, lo hacemos a través de utilizando metodologías probadas, con evidencias. En México utilizamos una metodología que se llama Aprendiendo Uno a Uno, donde cada profesionista, les decimos PEM, en México a los profesionales de Enseña por México, identifica los intereses y las necesidades de cada estudiante y crea una guía de aprendizaje por estudiante. Entonces, imagínate que tengas tú como niño o niña a alguien que realmente se está preocupando por entender en qué nivel estás, qué es lo que te gusta y que te esté creando una guía de aprendizaje que se base a eso. Lo que termina pasando es que el niño o la niña se enamora más de su propio aprendizaje, se pone sus propias metas y esto se ve reflejado en los resultados que tenemos. Nosotros ahorita que regresamos al aula hace un año, ya presencialmente, oficialmente en todas las aulas, logramos ver que había un rezago enorme, pero en cuestiones de 6 meses logramos que el 74% de nuestros estudiantes tuvieran mejoras significativas en sus aprendizajes. Algunos estudiantes lograron mejorar 49 puntos sobre 100 de cómo habían empezado a trabajar con nosotros, y eso se debe porque estamos identificando cómo apoyamos a los estudiantes, pero cómo lo hacemos
despertando ese liderazgo que hasta el propio estudiante tiene y decide seguir aprendiendo por su propia cuenta. Hay algo que es un tema que nos atraviesa, supongo que también a toda la región, que es el tema de la brecha educativa, que también es otro concepto que aprendemos los que consumimos medios, los que no somos necesariamente idóneos. Soy hijo de una docente, fui a la escuela pública y me tomé el ascensor el ascensor social, educativo, que se tomaron un montón de compañeritos míos y éramos todos de diferente clase social y todos tuvimos la misma oportunidad y creo que muchos tuvimos la chance de progresar de diferente modo, pero más o menos queriendo hacer lo que queríamos. Y lo que notamos es que por lo menos en la Argentina eso se hizo un poco trizas, desapareció, se extinguió. Que hoy llega el que tiene los recursos para llegar a algún lugar. ¿Ustedes de qué modo viven esta situación de tener que trabajar, de alguna manera trabajan para achicar esa brecha, ¿no? Trabajan para, no sé, resolverla? ¿Se mitiga? ¿Tiene solución o solo se mitiga y nos acompaña? ¿Qué piensan de eso? Lo primero que tengo que decirte es que sí, por supuesto que tiene solución. Si no, el que no cree que las cosas pueden mejorar, que no se dedique a la educación es eso. No, la educación es construir algo que va a ser mejor mañana de lo que es hoy. Hace un rato nos mostraban el mapa de metro de Londres, ¿no? Como sí, todo se interconectaba. Y yo pensaba, claro, pero hoy la educación no es eso. La educación es la red de subte de Buenos Aires, ¿no? Todo hacia un mismo punto. Si vivís lejos ni te podés subir, ¿no? Y todo llega al mismo lugar y ese lugar uno no lo decide, ¿no? Es el lugar al que te lleva. Exacto. La red de subte. Entonces, ahí para mí hay una metáfora muy fuerte en lo que es la educación, ¿no? Como todos tenemos que llegar al mismo lugar, ¿no? Se nos pone una meta, ese es el norte, a eso tenés que ir, ¿no? Y en el pasado lo pudimos hacer, tu generación lo pudo hacer, otras generaciones lo han podido hacer y nosotros tenemos que poder hacerlo. Me parece que cabe la pena preguntarme por qué queremos sacar a los chicos de sus propias comunidades, por qué no estamos trabajando en el desarrollo de cada una de las comunidades para empezar, ¿no? Por otro lado, ¿por qué hay un único camino para llegar a eso? ¿Qué es lo que cada comunidad siente que la educación necesita brindarle? ¿Es lo mismo el currículum educativo que tiene que aprender una persona que nace en el conurbano bonaerense que una persona que está trabajando por salvar a esa comunidad en el Chaco del desmonte y que necesita herramientas de desarrollo local desde otro lugar? Y por favor, sin menospreciar la importancia del desarrollo de infraestructura para que lleguen a absolutamente todas las comunidades las potencialidades de la tecnología y que se le abran todas las puertas para que se dedique cada uno a lo que quiera, pero realmente nos debemos una conversación hablábamos hasta hace poco también, ¿no? El para qué de la educación. ¿Para qué? ¿Qué? Necesitamos meter todas las herramientas todo el tiempo, sale algo nuevo y hay que meter, y el currículum educativo es cada vez más grande, y quien ha dado clases sabe que no alcanza el tiempo para todo el diseño curricular en un año. Entonces, ¿qué sale para que entre? Y ahí el qué sale para que entre no es una respuesta que hay que dar desde un escritorio en un ministerio, es una respuesta que hay que dar desde la escuela, desde cada familia, desde la comunidad organizada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar como vehículos acompañando para eso, y definitivamente se puede. Y de hecho se hace, y se está haciendo. Miren cómo las palabras nos van llevando, como concatenando los conceptos, porque escuchándola a Verónica, de alguna manera empiezo a pensar en que tenemos que hablar ahora de formación docente. No nos queda otra, porque también es cierto que hay que empezar a pensar, o bueno, estamos pensando, o discutimos, o tenemos sospechas también de que hay un déficit ahí. Formación docente, ¿qué hacemos? Es un tema amplio y difícil de resolver en una respuesta, pero ¿por dónde? ¿Por dónde ustedes? Sí, la formación docente pues es un tema muy taquillero, creo yo, como en educación. Yo estoy paseándolas por los temas taquilleros del momento, los temas de los medios. Y lo que, digamos, la mirada que tenemos desde los Enseñas al respecto es que enseñar es liderar. Y en ese sentido, lo que necesitamos desarrollar en nuestros docentes principalmente es su liderazgo. ¿Y qué es liderazgo en términos de habilidades? Es su capacidad de ser propositivos y proactivos. Necesitamos que los profes pasen de señalar, es culpa del ministerio, es culpa del rector, es culpa de los papás, es culpa de los estudiantes que no quieren aprender, y preguntarse, ¿y yo qué puedo hacer y qué necesito hacer en mi salón de clases para que mis estudiantes aprendan?
con todas las limitaciones que evidentemente tenemos. Yo cuando fui ECO, que es como les decimos en Enseña por Colombia, era profe de 240 estudiantes, divididos en grupos de 40, es decir, la educación pública es muy desafiante para los docentes, eso es real, pero los docentes tenemos un poder de agencia enorme y tenemos la responsabilidad de no perder de vista el enorme talento que existe en cada uno de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes no son números, son vidas con nombres, apellidos, sueños, y eso, por eso que dice Vero me parece tan importante, y es que los profesores tenemos la responsabilidad de hacernos oír como individuos y como colectivo y de incidir en las decisiones que van a repercutir en cómo nuestros estudiantes se educan, porque nosotros somos quienes conocemos su cotidianidad y los estudiantes mismos también necesitan tener voz. Entonces yo creo que formación docente, el tema del liderazgo es fundamental, porque también nos permite romper un poquito la inercia del sistema educativo, que es muy fuerte. Wendy Kopp, que es la directora de Teach for All, cuenta la historia de cómo ella viaja por aulas, ella se la pasa visitando aulas alrededor de todo el mundo, y ella dice que las aulas en todo el mundo, independientemente de la cultura, se parecen mucho. El sistema educativo creo que tiene esa cualidad, pero también desafío. ¿Y los docentes se parecen mucho? Y los docentes buenos se parecen mucho entre sí, y los docentes que no son tan buenos se parecen mucho entre sí, pero los docentes que son transformadores sí tienen unas características muy distintas atadas al liderazgo. Entonces nosotros buscamos formar ese tipo de docente transformador, que cuando el estudiante pasa por el aula, y todos, y en este momento todos pensamos en un profesor que a mí me cambió la vida, todo lo tenemos acá, y es ese profe que creyó en nosotros, que hizo el trabajo. Entonces nosotros buscamos desarrollar eso. Ana, en Colombia el escenario de la formación docente, para insistir con el tema, ¿cómo es? ¿Hay un déficit? Hay un déficit, digamos que hay un estudio que hizo la Fundación Compartir, que está dedicada a formar docentes, que muestra que los estudiantes con peores resultados en las pruebas Saber 11, que son las pruebas de salida del colegio, son quienes entran a estudiar licenciaturas. O sea, ya vamos en desventaja. Los que están estudiando para ser profesores son a los que peor les fue en el colegio. Y después nuevamente los que estudian para ser profesores son a los que peor les van las pruebas Saber Pro, que son las de salida de la universidad. Entonces hay una brecha académica evidente en quienes estudian para ser profes. Hay unas intervenciones situadas, que digamos, eso es un estudio de McKinsey del 2012 que se demuestra que son las que mejor funcionan, y así está nuestro programa también, y es que hacer profe no se aprende en una conferencia, así. Hacer profe se aprende enseñando y reflexionando sobre la práctica. Por eso nosotros nos centramos, y también en Colombia el programa Todos Aprender, que es de visitas situadas, nosotros nos centramos en entrar al salón de clases, observar al profesor, observar cómo está gestionando su aula, cómo está implementando su planeación, cómo está evaluando, está garantizando que todos sus estudiantes aprenden o no, y cómo pueden mejorar. Así. Juan, ¿qué pasa en México con este escenario? Bueno, es muy similar, y justo con Fernando, que acaba de participar, tuvimos el honor de estar juntos la semana pasada en una coalición que se llama Coalición Latinoamericana para la Excelencia Docente. Entonces me hicieron la tarea porque tengo datos muy frescos, y creo que ya lo ha dicho aquí Ana, el tema con la formación docente es que desde inicios, o sea, la gente que está entrando a las escuelas normales, que en México así les llamamos a las escuelas de formación para gente que quiere ser docente, no está trayendo el talento que se requiere, y también los requisitos para entrar no están tan fuertes. Y también, o sea, cuando hicieron estudios recientes de cuál es el nivel de habilidades que tienen las personas que están estudiando para ser docentes, también se identificó que tienen deficiencias mientras están estudiando. Entonces, estamos esperando que las personas que van a enseñar a nuestros niños y niñas les enseñen cuando ellos ni siquiera han podido desarrollar sus propias habilidades. Otra cosa es que muchos de los programas curriculares se han basado para un mundo diferente. Justo lo decía ahorita Fernando, el mundo está cambiando a un paso muy rápido, y la educación que tenemos se sigue basando en modelos que fueron creados hace más de 100 años. Si ustedes van a un aula,
La mayoría de las aulas en cualquier país se ven similar, pero el mundo ya ha cambiado y ahorita lo que se requiere es gente que ayude con habilidades de liderazgo, habilidades socioemocionales. Pero les estamos pidiendo a docentes que sepan enseñar habilidades socioemocionales cuando nosotros nunca aprendimos estas habilidades. Si ustedes nos regresamos a cuando nosotros estamos en la primaria, en la escuela básica, nos enseñaron a memorizar, nos enseñaron a resolver un problema de matemáticas, a multiplicar, etcétera, pero nunca nos enseñaron a cómo ser ese buen líder que tiene conciencia social, que tiene autocontrol, que sabe compartir emociones, y ahora esperamos que estas personas que son docentes tengan esas capacidades, y es ahí donde nos toca a todos, al sector público, al sector privado, a las ONGs, en asegurar que estemos equipando a nuestros profesores con las habilidades que necesitan para ser un buen profesor. El tema, lo que pasa mucho en México, no sé si sea aquí igual o en Colombia, los profesores son los que reciben más crítica cuando algo no está bien, pero no les estamos dando las herramientas que se requieren para que ellos sean exitosos. Entonces, deberíamos de asegurarnos que como sociedad recibamos esa responsabilidad cuando algo no esté funcionando y invertamos en los profesores para que sean estas personas que van a lograr desarrollar buenos ciudadanos para todo el mundo. Te quiero preguntar algo más a los tres. Cuando hablamos de comunidad educativa también hablamos de los padres. No se queda ahí en el aula, en la relación, ¿no? En el binomio docente-alumno. ¿Cómo involucrar, en el caso de que se pueda, porque también hay escenarios urgentes y dramáticos en lugares carenciados, donde es difícil seguramente, pero cómo involucrar de alguna manera a los padres, a los adultos, y hacerlos sentir parte de este proceso? Estoy para devolverte la pelota como comunicador, ¿no? Dale vos, dale vos. Digo, a ver, hace unos años todos éramos expertos de un día para el otro en temas epidemiológicos, si usar o no barbijos, si tal vacuna o tal otra vacuna, y cuando el tema se pone en agenda y cuando generamos la sensación de que tenemos agencia y que tenemos la posibilidad de actuar en determinada temática, que tenemos una opción y una elección, solemos hacerlo. Las familias están sumamente interesadas, todas las familias, lo digo como madre, lo digo también como docente y lo digo como vecina y como amiga. Las familias estamos todas interesadas en lo mejor para nuestros hijos y sabemos que la educación es el camino. Lo que no necesariamente sabemos es que tenemos opciones o que tenemos un lugar para jugar. Tenemos realmente la posibilidad de demandar, de pedir, de involucrarnos, de opinar, de elegir. Entonces, cuando nosotros podamos dar ese paso, y que me parece que la campaña por la educación de estos días es un lindo paso, poner el tema en agenda, hablemos como sociedad de estas cosas, ¿no? Hablemos con nuestros amigos sobre qué te gusta del colegio de tus hijos, qué esperas del colegio de tus hijos, qué esperas que tus hijos aprendan en la escuela, cómo te gustaría que la traten a tu hija, a tu hijo en la escuela, cómo son con determinadas temáticas, para qué sirve la educación. Es importante la educación y la brecha educativa en un país, independientemente de a qué colegio o escuela vayan tus hijos y tus hijas. Queremos vivir en un país donde el 46% de los chicos de 10 años no saben leer y escribir o no comprenden lo que leen. No importa si tu hija sabe leer. ¿Querés vivir en ese país? Tenemos un lugar para opinar. Entonces, acá te traigo la pelota a vos también como, no sé si sos padre, si sos tío, pero sos comunicador. Sí, claro. Vamos juntos en ese camino, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo desde la escuela de la mejor manera que podemos, con los recursos limitados, como decía Juanma, ¿no? Sobre qué recursos tenemos la comunidad docente. Tenemos una cantidad de cosas para cumplir, para hacer, una cantidad de requisitos, roles que cumple la escuela, que son infinitos. Bueno, estamos haciendo todo lo que podemos. Necesitamos que se suba más gente a este barco porque es el barco en el que estamos todos. Y lo hacen muy bien. Bueno, son los referentes de Teach for All, ¿no? Enseña por Argentina, enseña por Colombia, enseña por México. Por supuesto, esta charla es breve, es acotada, el universo es inmenso, podríamos hablar largo y tendido como suele pasar en... Esto es lo mismo que un medio de comunicación, nunca el tiempo alcanza y siempre hay mucho para hablar, pero me parece que nos quedamos todos pensando, así que bueno, gracias. Muy bien.